Hola, muy buenas a todos. Somos Jean-Pierre y Cristina y hemos decidido usar este formato para ir informando de cosas que nos están sucediendo en nuestra vida aquí en Misiones, en Torrejón con Impact. Bueno, como sabéis todos, la vida ha cambiado drásticamente en todo el mundo y para Impact ha sido igual. Sentimos muy fuerte que teníamos que seguir adelante con lo que llevamos haciendo 3 años, que es nuestro verano de misiones. Después de mucho tramitar, mucho. Mirar varios papeles y demás, conseguimos un lugar para poder hacer el verano de misiones, que normalmente hacemos en Torrejón, pero esta vez lo íbamos a hacer en Ávila, en un pueblecito, gracias a una congregación de religiosas que nos iban a dejar el lugar ideal para poder estar allí. Y fue una auténtica pasada. Fuimos unas 70 personas allí, muchos nuevos que no conocían nada de Impact, así que fue súper guay poder vivir lo que vivimos cada día con gente nueva. Hubo una noche muy especial, una noche que lo cambió todo. Empezó uno de nuestros compañeros a dar un pequeño mensaje y otro del staff dio su testimonio que fue impresionante y ya se notaba como algo muy fuerte en el ambiente. Empecé yo con la alabanza, hicimos un par de canciones y se notaba una libertad completamente, muy especial, que empezaron a ocurrir tantísimas cosas sobrenatural, totalmente sobrenatural, que no nos lo esperábamos para nada. Unas 2 horas donde hubo un derramamiento sobrenatural de la presencia del Espíritu Santo. Sí. También donde fuimos desafiados directamente con el poder de las tinieblas en algunos de los chicos que estaban con ataduras muy fuertes. Una vez más Jesús nos sorprendió porque trajo tanta libertad. Esperábamos que durara unos 40 minutos, acabó durando como 3 horas de estar completamente en la presencia de Dios. Impresionante. Un testimonio muy claro de un chico que tenía ataques de epilepsia, que estaba completamente atado por el enemigo y tuvo libertad, y él mismo vio una imagen de Jesús en el momento que él se sentía más atado, vio a Jesús y dijo: yo estoy viendo a un hombre y creo que es Jesús que me está liberando. Y cuando escuchamos eso en la sesión de liberación para el equipo, estábamos ahí, empezamos a llorar, fue increíble. Dar la opción a personas que querían bautizarse, que no lo habían hecho y que querían bautizarse, y hubo gente que quiso renovar su pacto con Dios y decidió bautizarse también. Entonces 9 personas decidieron tomar el paso de anunciar públicamente que morían ellos mismos y que Cristo vivía en ellos. Después salimos a la calle, todos juntos en grupo no, pero en grupitos chiquititos, y unas 100 personas recibieron oración por alguien del equipo y 40 personas decidieron entregar sus vidas a Jesús en esas salidas. Entonces era como recibir la liberación, bautizarse, salir a la calle y hablar sobre Jesús. Bueno, después de eso nosotros teníamos también algunas campañas con varias iglesias que se habían suspendido por todo el tema de la situación con el COVID, pero hubieron dos iglesias que pudimos ministrar. La gente salió con las iglesias, con hermanos que nunca habían salido también a evangelizar. Otra cosa súper especial que ocurrió justo antes de verano es que sacamos una pieza artística que se llama Fearless, que está el link ahí abajo por si lo quieres ver, porque es bastante... Y para mostrar support, ¿sabes? Queríamos también contaros que ha empezado nuestra escuela de discipulado. Tenemos a 8 estudiantes y lo que estamos trabajando ahora mismo, un proyecto muy ilusionante, es tener un estudio de grabación, un estudio de música. Es algo que ya teníamos en mente desde hace mucho tiempo, pero en este tiempo ha habido una palabra clara de Dios, de gente que nos ha dicho: oye, necesitáis tener vuestro propio estudio de música. Y la verdad que hemos empezado a ver locales, que también viendo la oportunidad de que queremos empezar una academia, y parece una locura en un tiempo donde muchas cosas están cerrando, donde muchas cosas no están siendo posibles, pero creemos que si Dios nos ha hablado, Él va a abrir las puertas. Entonces tenemos mucho ánimo de ver qué es lo que Dios va a hacer. Hemos visto ya algunos locales, aquí veis algunas de las fotos que aquí en nuestra ciudad pueden servir para tener la academia y el estudio de grabación. Por cierto, hemos hecho 6 meses de casados. Bien, y dentro de poco 7, ahora en octubre.
Y algo que tengo que contar es que ya, por fin, sí, ya me he decidido a sacarme el carnet de conducir. Madre mía. Ahora que lo ha dicho en el vídeo, está obligado a hacerlo, así que gracias por ser parte de este momento. Espero que hayas disfrutado de este vídeo, de lo que está pasando. Queremos agradecer a toda la gente que nos ha apoyado. Sí, muchas gracias por seguir apoyando, por seguir siendo fieles y por seguir creyendo en lo que estamos haciendo, porque es muy guay contar con vosotros. Así que, ¡gracias!